Hola, bienvenidos nuevamente. En esta ecuación vamos a trabajar con la ecuación de enfriamiento de Newton, el método de Euler y una taza de café. ¿Por qué decidí presentarlo de esta manera? Porque en el futuro vamos a trabajar con microcontroladores y microprocesadores y es muy importante que sepamos cómo es que esos sistemas, cómo es que las computadoras resuelven los sistemas de primer orden, cómo podemos saber el comportamiento eh, de de cualquier sistema resolviéndolo con una computadora. Y para resolverlo, pues ocupamos diferentes métodos. El método de Euler, Runge-Kutta, el método del trapecio, etc. Entonces, esto es una introducción a cómo es que las computadoras hacen ese trabajo, para que después nosotros podamos utilizarlo para hacer control con microprocesadores o microcontroladores. Vamos a ir descubriendo por qué lo hice de esta forma o se va a ir haciendo más claro. Lo primero es la ecuación de enfriamiento de Newton. Y cuando hacemos una búsqueda de la ecuación de enfriamiento de Newton, encontramos una ecuación diferencial de primer orden, que nos la ponen de esta forma. Pero yo les voy a mostrar el trabajo que hizo Newton hace muchos años, ajá, y que lo presentó como escala gradum caloris, y lo presentó en 1701. Él lo que presentó fue una tabla con algunos valores y en una columna presentaba una progresión geométrica, sus resultados presentaban una progresión geométrica, y en esta columna sus resultados eran una progresión aritmética, es decir, este es el tiempo fue tomando en tiempos constantes, que es a lo que nosotros le llamamos nuestra delta t, por eso estoy poniendo aquí nuestra delta t, ajá, y esta ecuación pues produce esta ecuación diferencial, ¿sí? Pero bueno, vamos otra vez con el artículo o la publicación de Newton. Él encontró que para transcurrido un tiempo constante 1, encontró una temperatura de 12. Y esa temperatura corresponde al valor máximo que marca el termómetro cuando una persona lo toca, es decir, la temperatura del cuerpo humano. Otro valor que obtuvimos, o bueno, que obtuvo en su investigación fue 24. Pero si observamos ese 24, dice que es una progresión geométrica porque para obtenerlo debemos de multiplicar este número por una constante, en este caso la constante es 2. Entonces 12 por 2 nos da 24. Y aquí solamente incrementó de forma constante en 1. O sea, de 1 a 2 hay 1. Y ese 24, esa temperatura 24, es el calor de un baño en el que la cera sólida se funde y se conserva en estado líquido sin hervir. Luego, el siguiente tendríamos que tomar este valor y multiplicarlo por 2. 24 por 2, 48. Esa es nuestra progresión geométrica. Y aquí aritmética. El tiempo 3. Y el valor de 48 para Newton era el mínimo calor en el que una mezcla de partes iguales de estaño y bismuto se funde. Vamos a buscar uno más. 48 por 2 sería 96 y él encontró que en el tiempo 4. Y el 96 es el mínimo calor al cual el plomo se derrite. Ajá. Entonces, así fue como él presentó su escala gradum caloris y ahora nosotros pues la conocemos como la ecuación de enfriamiento de Newton. Okay. Como él trabajaba con incrementos de tiempo y tomaba medidas de los cambios en la temperatura, pues nosotros podemos utilizar esto mismo que él encontró. Ajá. Y pues sabemos que nuestro delta T es la temperatura actual menos la temperatura anterior. Y delta T lo voy a manejar así, pero sería tiempo actual menos tiempo anterior. En nuestro caso y en el caso de Newton siempre va a valer 1 para el problema que vamos a resolver aquí. Entonces despejo mi delta T, mi delta tiempo y paso delta T, perdón, quiero dejar sola mi delta temperatura y paso hacia el otro lado mi delta tiempo. Aquí lo tenemos. Y yo sé que delta temperatura, o sea, la diferencia de la temperatura, o sea, el incremento en la temperatura es temperatura actual menos temperatura anterior. Entonces paso temperatura anterior del lado positivo y me queda temperatura actual de este lado. Y este es el método de Euler. O también
el RUNGQT de primer orden, que es como solucionan las computadoras o los sistemas digitales las ecuaciones diferenciales. Ok, esta ecuación produce esta ecuación diferencial y la solución general de esta ecuación es esta. Temperatura ambiente más una constante C que multiplica E a la KT. Y vamos a trabajar con una taza de café, cómo se enfría una taza de café. Este problema lo pueden encontrar en internet. Muchas personas lo utilizan porque es muy práctico. Entonces, este es el comportamiento de la temperatura en la taza de café. 21 es la temperatura ambiente, 74 es la diferencia de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Y esta es la constante que rige el comportamiento de esta taza de café en temperatura. Entonces, para hacerlo muy práctico, me di a la tarea de graficar esta función en Wx máxima. Aquí está la ecuación, 21 más 74 que multiplica E a la constante por T, ¿no? La constante es negativa. Entonces, si corremos, nos da la gráfica. Y lo importante de esta solución es que podemos obtener cualquier valor de temperatura para cualquier valor de tiempo. Cuando nosotros trabajamos con un microcontrolador, necesitamos muestrear, por ejemplo, las temperaturas de la taza de café, pero no es posible obtener todos los valores infinitos de la solución. Ok, entonces tomamos ciertas muestras como lo hace Newton cada determinado tiempo. Para solucionar este problema, para hacer una aproximación, por eso tenemos el delta t para aproximarlo y conocer el valor en un delta t, que es lo que vamos a hacer. Esto lo podríamos programar en lenguaje C, en Fortran, en Python, en lo que ustedes quieran. Sin embargo, para que ustedes conozcan el algoritmo general, lo voy a hacer en una hoja de cálculo, que ya también me puse a trabajar aquí. Voy a poner mi ecuación por aquí para que nos vayamos guiando de cómo se tendría que hacer un programa en un microcontrolador o en cualquier lenguaje de programación. Ok, entonces voy a ponerla en la primera parte y tenemos que, para yo calcular mi temperatura en un minuto, tendría que conocer los valores anteriores y la temperatura ambiente y la K. Okay. Mi K es de menos 0.453. Entonces por eso tengo C2, 0.453 que multiplica a la diferencia de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. La temperatura inicial, como pueden ver aquí, es de 95 grados Celsius, que es la temperatura inicial de la taza de café, menos B2, que es la temperatura ambiente, más la temperatura anterior de la taza de café, que vuelve a ser 95. Y con ese valor estimo la temperatura de la taza de café pasados un minuto, que en este caso sería 91.6478. Aquí está, ¿sí? 91.4. Bueno, este valor indica este valor. Esta gráfica son estos valores, ¿sí? Voy a indicarles otra operación, esta, porque a veces se confunden. Entonces es importante que lo hagamos bien. Ok. Entonces tenemos otra vez la constante C3 que multiplica la diferencia. En este caso mi temperatura inicial ya no es 95, ya es 91, por eso es que aparece D2. ¿Sí? Aquí está. Mi temperatura del objeto es de 91.64. Menos B3 menos la temperatura del ambiente. Eso no cambió. Más D2, que es otra vez mi temperatura anterior. Que sería 91.64 D2. Y se estima el siguiente valor, 88.44. Y así sucesivamente con todos los valores. Vamos creando la solución de todos los valores y obtenemos esta gráfica. Si nosotros la comparamos con la gráfica de la solución analítica, que es esta, pues nos damos cuenta que son muy parecidas, ¿sí? En esta solución, en la de Euler, hay un error, un pequeño error.
puede hacerse más precisa si utilizamos otro método, rungecuta de cuarto orden. Ajá. Y esta sería la solución que nos daría los valores exactos. ¿Sí? Entonces, esta solución la vamos a ocupar más adelante para hacer el control de temperatura, para hacer un control PID. Entonces, es la introducción para poder utilizarlo y crear estos controles. Les voy a dar un avance, pero lo voy a hacer en otro video porque si no sería muy largo. Por ejemplo, un control proporcional, un control PD y un control PID. ¿Sí? Pero no se preocupen, lo vamos a ir viendo poquito a poquito de video en video. Entonces, este es el modelo que obtenemos con Euler del comportamiento de una taza de café. Eso es lo que les quería compartir en este video. Nos vemos la próxima.